Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. El día de hoy tenemos de invitado al médico Enrique Wong Pujada. Él es secretario general nacional del partido Podemos Perú y con él trataremos el tema Propuesta País. Para ello lo invitaremos al estudio. Muy buenas noches, médico Enrique Wong. Bienvenido a Opinión Libre. Buenas noches, Julio. Gracias por esta invitación. Un placer. Doctor, vamos a tratar de repente un poco temas coyunturales antes de entrar de lleno al tema que nos trae el día de hoy. Y le voy a hacer la siguiente pregunta, ya dado que esto ha salido publicado en Gestión y está en todos los medios de comunicación. ¿Darán o no darán el voto de confianza? ¿Usted qué cree? ¿Su partido apoyará a este gabinete, aunque ya hay una baja y ya están nombrando pues a un nuevo ministro del Interior en estos momentos? Creo ya está consumándose ese hecho. No le escucho. Le repito que el día de hoy ha salido publicado en Gestión que su bancada, la bancada de su partido, Podemos Perú, ha manifestado que no darán el voto de confianza a este gabinete de transición, ¿no? Pero tomando en cuenta que ya hay un nuevo ministro del Interior al respecto de los cambios que han habido en la Policía Nacional, ya en estos momentos se está dando este cambio de ministro. ¿Usted me podría decir si van a dar el voto de confianza a su partido político, dará el voto de confianza a su bancada ahí en el Congreso a este gabinete? Bueno, el acuerdo que ha tenido la bancada, y en eso el Comité Ejecutivo estamos completamente de acuerdo, es que vamos a escuchar el informe de la primera ministra para poder así dar nuestro voto de confianza, porque tenemos que ver cuáles son los planteamientos que va a hacer la primera ministra, sobre todo con los problemas que existe, que es el COVID, problemas económicos, y que son fundamentales, ¿no? Para poder nosotros entregar nuestro voto de confianza. Miren, si se hubiera hecho sin este cambio, como usted bien lo expresa, este cambio que ha sido por el general retirado de la policía Aliaga, que acaba de juramentar, efectivamente, ¿cómo damos un voto de confianza si no había todavía una definición? Hay muchas críticas, pero creo que la bancada va a escuchar y de acuerdo a lo que exprese la primera ministra, se le dará el voto de confianza. Claro, lo constructivo es tratar de buscar la forma como coordine el Ejecutivo con el Legislativo, porque ya no podemos perder más tiempo. El pueblo verdaderamente ya se ve abrumado por la cantidad de problemas que existen. Así es, efectivamente. Sí, así es. Entonces, pero el decir que van a escuchar a este nuevo gabinete, si bien es cierto, esta crisis en la policía ha generado esta movida, este cambio de ministro del Interior, pero ¿no cree usted que el decir, obviamente, voy a escuchar para ver qué opinión tomo, es crear un poco más de desestabilización política? No, porque mire, nosotros estamos casi seguros que vamos a tener la posibilidad de los lineamientos de la primera ministra. Yo creo que ya no va a estar enfocado sobre otras razones que lo que ya se plantea y que actualmente nos vamos a abocar con la llegada de la vacuna y poder inmunizar a la mayor parte de la población. Igualmente ya va a establecer sobre ese parámetro, sobre la lucha contra el COVID, y también se viene el problema de la reactivación económica, ¿no? Que no tenemos otra salida, que recuperar la confianza,
que recuperar la forma como las inversiones vengan, porque en economía, en realidad, simplificando, considerando soy médico, pero de lo que uno lee, de lo que uno ve, las experiencias en otros países, o la oportunidad que ha tenido uno de viajar a otros países y ver cómo se ha desarrollado, por ejemplo, Corea del Sur, actualmente el milagro vietnamita, la misma China, son países pues que tienen su sistema económico como nosotros veníamos aplicando, que es el libre mercado, ¿no? Entonces nosotros creemos que tenemos que recuperar la confianza para que fundamental es la inversión, ya sea nacional o extranjera. Y solamente viene inversión cuando hay una seguridad jurídica, cuando hay una seguridad que podamos, el gobierno o el país, darle a todas estas personas que quieran invertir su dinero en Latinoamérica y en especial en el Perú, ¿no? Correcto. Y digo, ya que tocó el tema economía, ¿no? Otra pregunta coyuntural es la siguiente. Acaban de aprobar, y su partido ha votado ampliamente a favor de esto, una devolución de los fondos de la ONP, tomando en cuenta que el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema creado en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Velasco y, bueno, la segunda etapa, Morales Bermúdez, y tomando en cuenta que ese gobierno fue de corte izquierdista y ese sistema, que es la ley 19.990, es de sistema colectivo, no de cuenta individual como ha sido la AFP. ¿Cómo se pretende pagar esa UIT? ¿De dónde va a salir esa UIT que se está ofreciendo? Porque el sistema colectivo no es cuenta individual de capitalización, o sea, no es que yo pongo mi plata y es mi plata, no, yo pongo mi plata para pagarle a un jubilado. Y yo pongo la plata, a mí me descuentan el 13% y así como yo, todos los trabajadores, para poder pagar a los jubilados ese mes. No es un fondo individual que yo ahorro mi 13%, lo administra el fondo, lo administra la AFP y es mi dinero que yo estoy aportando, es mi dinero, correcto, y que la AFP me tiene que rendir cuentas de cómo está manejando esa plata. Acá no, acá estamos hablando de un sistema donde yo aporto a un fondo común para soportar, ¿no?, a los jubilados. Entonces, son totalmente sistemas distintos, totalmente distintos. ¿De dónde vamos a sacar la plata para poder cubrir los jubilados que tenemos? Efectivamente, mire, lo ha planteado usted en una forma muy clara, una realidad, pero también hay que considerar que son aportaciones, que el partido lo hace en el sentido de que haya poder de capacidad de liquidez de tantos hogares, de tantas personas que, bueno, en su situación misma de la edad, no le permiten a lo mejor tener una mayor oportunidad de desarrollo. Entonces, lo que queremos es darle un mejor nivel de vida, ¿no? Como también hacemos nosotros cuando los médicos están graves, un paciente desahuciado con un cáncer, todo lo que queremos es darle un mejor nivel de vida. Entonces, nosotros consideramos que con consecuencia del COVID hay muchos hogares, muchos pensionistas que están en una situación bastante difícil. Entonces, esa es la idea. Claro, ¿de dónde sale el dinero? No queda otro. Conseguir como préstamo. Ya el país ha pedido, Vizcarra va a pasar la historia como uno de los países que más se ha endeudado en la historia de nuestra patria. Pero también hay que considerar que en eso tenemos que recalcar que nuestras cifras macroeconómicas, nuestros niveles macroeconómicos eran bastante buenos. Todavía hay una capacidad de endeudamiento que no pondría en peligro todavía la economía en general. Entonces, en eso el partido, a través de sus especialistas en economía, vimos todo, también los pros y los contras.
pero vemos que estas personas, ¿verdad? Uno sale, camina uno por diferentes partes de nuestra gran capital y vemos demasiada pobreza, demasiada pobreza. Yo he sido uno de los más críticos, me tocó ser presidente de la Comisión de Fiscalización y yo siempre he considerado que lo más grave en el Perú es la corrupción. En la Comisión de Fiscalización veíamos que todas las obras estaban sobrevaluadas, todas las obras eran de mala calidad y todas las obras no se terminaban. Mire, ¿cuánto presupuesto se ha dedicado a salud? Si, sin embargo, con el COVID, con esta pandemia, nos desnudó por completo la pobre infraestructura, la incapacidad de equipamiento que tenían nuestros hospitales. Por eso es que todos han sido promesa y promesa y jamás se cumplió una. Escuchábamos cuando el presidente decía, yo voy a hacer 80 hospitales en diferentes partes del país y no hizo uno solo. Entonces, verdaderamente la pandemia nos agarró en una situación bastante crítica. Y vio usted cómo tuvimos los meses de abril, mayo y junio que colapsaron nuestros hospitales. Y colapsaron, mira, Julio, con cosas tan sencillas. En el sentido de que, ejemplo, no se necesita gran tecnología para poder desarrollar una planta de oxígeno. Sin embargo, ¿cuántas personas fallecieron a consecuencia de que no habían planta de oxígeno? Fue necesario un ejemplo de Iquitos que se pusieron a través de donaciones, que es una planta de oxígeno para que después a todos los hospitales pudieran hacer su planta de oxígeno. Entonces, nosotros muchas veces nos entrampamos en situaciones que pueden ser factibles de poder solución. Entonces, acá esta aportación es con el fin de mejorar ese nivel de pobreza tan grande, porque ahora la clase pobre ha aumentado y la clase más pobre ya completamente está en el fondo del hoyo, ¿no? Entonces yo creo que esta es una forma de ayudar. Es decir, el buen deseo, claro, la economía a veces no se cumple con los buenos deseos, es cierto, se cumple con los buenos deseos. Disculpe que lo interrumpa, señor Wong. Usted me está hablando de la pobreza, ¿cierto? Me está hablando de los problemas en el sistema de salud, que valgan verdades, no es del gobierno de Vizcarra. Si hay que hacer un mea culpa, esto viene desde el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. El segundo gobierno de Belaúnde Terry, cuando salimos del gobierno de Velasco y Morales Bermúdez, este problema viene desde esa data. Entonces, aquí tienen la culpa muchos políticos que todavía están vigentes de muchos partidos y que cuando estuvieron en el Congreso más se preocuparon en mejorar nuestro sistema de salud. O sea, el sistema de salud ya venía colapsado y eso es algo que todos los peruanos sabemos que venía colapsado. Lo único que hizo la pandemia es ponerlo en primera plana lo colapsado que estábamos. Pero nadie se preocupó jamás nadie se preocupó en tratar de mejorar el sistema de salud. Y no se trata de Vizcarra, PPK, ¿no? Aquí estamos hablando de Toledo, Humala, estamos hablando de Alan García, estamos hablando de la UNDE, estamos hablando de todo el mundo. Entonces, la pobreza, si bien es cierto, con el cambio que se hizo del modelo económico en la década del 90, hemos tenido una cierta bonanza económica ahora que nos ha permitido, bueno, resistir un poco, ¿no? Eso queda claro. Pero en el sistema de pensiones, y vuelvo a la pregunta, ¿no? El sistema de pensión nacional o el sistema nacional de pensiones es un grupo nada más de personas, no es todas las personas no tienen pensiones, no todas las personas están en el Sistema Nacional de Pensiones, es un grupo también pequeño, relativamente hablando, si tomo en cuenta toda la población peruana que ya está en edad de jubilación. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale la plata? Porque el domingo ya cumplió su función el señor Acuña como presidente de la Comisión de Economía y ya se cerró el presupuesto
y se han metido 142 proyectos negociados, porque habían 276 proyectos negociados por más de 1.500 millones de soles, que eso no estaba contemplado en el presupuesto y justamente se estaba asumiendo deudas a futuro para poder ampliar un poco el presupuesto para el próximo año. Aún así vamos a tener problemas. 142 proyectos negociados, estamos hablando de repente de 700 millones de soles que no se tenían pensados, no se tenían proyectados y que ahora se tienen que proyectar por este anexo 5, lo cual ustedes también están ahí, ¿no? O sea, ustedes también han intervenido en esa comisión y ustedes también han puesto algunos proyectos que son justos. Nadie dice que no sean justos, son justos. Pero ¿cómo vamos a pagar la cuenta? También es justo el sentir de los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones. Nadie dice que no se les dé un bono, debería dárseles un bono, pero hacer lo que se quiere hacer tal vez no es el mejor mecanismo. ¿De dónde va a salir ese dinero, señor Wong? Así es. Mira, Julio, te digo, no es por darte, tienes toda la razón. Es que nosotros tenemos que aprender a muchas cosas a la gradualidad. A veces yo a lo mejor te llevo a mi campo, ¿no? Como médico, yo tengo que dar la dosis exacta, la dosis correspondiente para un buen tratamiento. Igual cualquier planteamiento que tengamos que hacer, y sobre todo en economía, muchas veces también tiene que ser gradual. Yo estoy de acuerdo. A lo mejor no se le podrá dar toda esa cantidad de dinero, se le podrá dar en partes y se le podrá dar en mayor tiempo. Pero en esto, Julio, yo quiero ser bastante claro. La experiencia que me dio de haber sido presidente de la Comisión de Fiscalización, haber sido vicepresidente de la Comisión Investigadora de Ala García, de lo de Ancash. Nosotros tenemos que hacer un frente, luchar contra la corrupción. Todos dicen lo mismo. Julio, todos dicen, vamos a luchar contra la corrupción. Pero algo que me enseñaron cuando estuve en la China, fíjate, y lo que hemos querido aplicar, en la China decía, nosotros no podemos ser corruptos. ¿Pero por qué? Le preguntaba uno, ¿no? A unos asambleístas chinos. Por su sistema, que bueno, el sistema comunista lo tienen como disciplina, para organización, y el libre mercado para la cuestión comercial, para mejorar el nivel de vida de ese país. Pero algo que es muy importante y me quedó grabado, aquí no hay corruptos. ¿Por qué no puede haber corruptos? Por una condición de que el que es corrupto va a la cárcel, pero no solamente va a la cárcel, se lo decomisa todo lo que puede haber hecho con ese dinero que robó al país. Entonces dicen, ¿qué chiste tiene hacer político? Político malo, porque también hay políticos que son gente honesta. Entonces todo es la forma cómo apliquemos las medidas. Todos decimos, vamos a luchar contra la corrupción, pero ¿cómo comenzamos? Yo estoy seguro que estás enterado, Julio, de que la corrupción, ¿cuánto nos produce? ¿Cuánto nos sacrifica al pueblo peruano? Cerca de 25 mil millones al año. Me parecía que era una exageración. Cuando estoy en la Comisión de Fiscalización me pareció una exageración. Y decía cuál era la metodología para que puedan determinar que son 25 mil millones. En ese tiempo se hablaba de 20 mil millones, hace ya 6 años. A través del presupuesto ejecutado, público ejecutado. Y sobre eso se sacaron. ¿Cuántos hospitales se pensaron hacer? Tanto. Ya no se hizo a media. Tanto es el dinero que estamos perdiendo. Así se hizo una metodología posible, donde se quedaba que eran 25 mil millones. En el 19 se ha hecho un estudio también a través de la Contraloría. 25 mil millones, Julio, ¿sabes lo que significa eso? Y si a eso lo suma la corrupción más incapacidad, mira, da tristeza, toditos. Ayer creo que han capturado, han detenido al gobernador de Ancash. Está cuestionada la ex gobernadora de Arequipa. ¿Cuántos gobernadores están presos? Comenzando por el caso mío, que estoy del Callao,
fui congresista de Callao, el presidente, el gobernador de Callao, todos. O sea que no solamente es corrupto, sino también la incapacidad para poder manejar un presupuesto. Nosotros tenemos fe que estas elecciones nos va a dar la oportunidad, la posibilidad de que lleguen gente más preparada. Tengo la impresión, porque todos los partidos están mandando lo mejor, como decimos nosotros, criollovamente, lo mejor del asador, ¿no? Entonces yo sí soy la gente que tengo fe de que se tiene que ver una solución para un país que es muy rico. Es un país que tiene una gran extensión territorial y poca densidad poblacional. Eso decían los chinos. Oye, pues nosotros somos 1.300 millones y el territorio peruano solamente es 6 veces menos que la China. ¿Cómo es posible que ustedes sean pobres? Para ellos les llamaba la atención que fuéramos pobres. No pueden ser pobres. El Perú es uno de los países, y a diferencia de otros países de Latinoamérica, ¿no? Que tienen más capacidad, más riquezas naturales. Sí. Le corto porque ya está entrando al tema de corrupción, aunque no me queda claro, le soy sincero, no me queda claro el tema de la ONP. Esperemos realmente, porque esto definitivamente Sagasti ha sido bien claro, ¿no? Si esto lo sacan por insistencia, se va al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ser, ¿no? Como debe ser. Tiene capacidad de gasto el Congreso y todo esto. Claro, tendrá que pronunciarse ya el Tribunal Constitucional. Hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, no se puede promulgar esa ley. Pero ese es el procedimiento correcto y adecuado. Esperemos, pues, obviamente, ya algunos especialistas se han manifestado que esta ley, como es de plano constitucional, no va a proceder. Pero es un poco populista el tema. Vamos a pasar y dejar la coyuntura por el momento y a pasar un poco a la historia de Podemos Perú, antes llamado Podemos para el Progreso del Perú, si no me equivoco, que fue fundado por el economista José Luna Gálvez y que ahora, tengo entendido, ya no queda ninguna duda al respecto sobre su inscripción, porque ya creo que han zanjado todo el problema legal y está todo bien. La resolución 057 del 2018 prácticamente es la que da la partida de nacimiento a Podemos por el Progreso del Perú, que ahora la denominación es Podemos Perú. Y dígame si todavía esa misión de justicia, paz, armonía, reducción de la desigualdad, esos valores de solidaridad y honestidad y esos principios que ustedes denotan, que me hace pensar que son un populismo de derecha, algo como un conservadurismo social, siguen vigentes. No te escucho, Julio. Julio, no te escucho. Le mencionaba. Sí. No sé si ahí me escucha mejor. ¿Sí? ¿Me escucha ahí? Sí, ahí sí le escucho. Bien. Perfecto. Entonces le mencionaba que en el aspecto ideológico, sus principios, su misión, sus valores siguen siendo el Estado encargado de dar justicia y paz, reducir las brechas de desigualdad y tener como la solidaridad y la honestidad como sus principales valores partidarios. ¿Es todavía vigente esta ideología que ustedes tienen o han cambiado en algo desde el 2018 a la fecha? Es muy poco lo que puede cambiar. Es como la Constitución, ¿no? Todo está escrito, todo está establecido. Lo que pasa es que tiene que ejecutarlo uno. Es decir, llevarlo a la realidad. ¿No? Que, bueno, un poquito haciendo un capítulo sobre esta inscripción, una inscripción completamente legal y transparente. No necesitamos ningún apoyo, no en forma de presunción, sino que se hizo un gran trabajo de recolección de firmas. Nosotros cuando fuimos a entregar nuestra firma para que ya nos comenzaran a contabilizar, nos encontramos con una mafia dentro de la misma OMPE, que por eso dio lugar a que nosotros denunciáramos todas estas irregularidades. Nosotros no tuvimos ningún tipo de apoyo,
al contrario, fueran piedras, todo falsedades, tratar de impedir que nosotros nos escribiéramos. Era tal la veracidad de nuestras planillas, de la forma como habíamos hecho la recolección en forma justa, que nosotros llegamos a esa barrera de los 733.726 firmas en forma legal, en forma transparente, sin ningún tipo de, decían que habíamos falsificado firmas. ¿Para qué? Si nosotros, cuando se contabilizaron, y ahí tenemos la prueba espeja, nosotros nos quedó todavía por contabilizar 55.000 firmas, porque nosotros es el registro más grande que ha habido en la historia política del Perú. ¿Qué partido se iba a inscribir con esa cantidad? Fue un trabajo muy difícil, Julio, durante más de año y medio para poder lograr esta inscripción, que nosotros decíamos, dispuestos a que nos revisen, que nos vigilen. Nosotros no necesitábamos ningún apoyo de ninguna persona, siempre nos ligaban con el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo no conocía a ninguno de ellos, al señor Castillo ni lo conocí, porque solamente a través del señor Castillo, que era el jefe de la OMPE, fue a través de los escritos que nosotros decíamos denunciando a la gente que nos querían bloquear, con pura falsedad, habernos falsificado la firma de nuestro personero para decirnos, ya usted no participa. Yo sí te digo, Julio, con todas las pruebas que hemos dado, que nos llegaron a certificar que realmente nunca falsificamos ninguna firma. No necesitábamos. Y no es un sentido de presunción, sino fue un trabajo, ¿verdad? Un trabajo y una satisfacción es haber tenido el calor del pueblo. Por uno tenemos fe en que el partido va a lograr una alta votación, porque el apoyo que nos dieron para la recolección de firmas no fue porque nosotros compráramos, no. En parte influyó lo que, bueno, el presidente del partido siempre entregó sus saberes, ¿no? Como congresista durante 20 años a organizaciones sociales, organizaciones religiosas, bueno, en muchos lugares que sí nos facilitaron que nosotros alcanzáramos una gran cantidad de firmas. Como te digo, nosotros nos faltó contabilizar 55.000 firmas, porque cuando llegan a la cifra, te dicen, ya señor, ya no necesita, ya usted ya cumplió con uno de los parámetros que piden para la inscripción de un partido. Y esto lo hace el Jurado Nacional de Elecciones, no la OMPE, porque que da la resolución es el jurado. Ya nosotros lo cuestionaban ya a nivel de la OMPE, pero sin ningún sustento. Por eso es que tuvieron que aceptar todo. Correcto, correcto. Vale la aclaración con este acápite que usted me ha dado. Usted mencionó que en cuanto a la ideología que yo acabo de mencionar, no han cambiado absolutamente nada y que está escrito. Y de acuerdo a eso, obviamente, van a salir las propuestas de su plan de este caso, de trabajo o su plan de gobierno, llamémosle bien dicho, el plan de gobierno que ustedes están elaborando. ¿Y qué más o menos tienen pensado dentro de este plan de gobierno para proponer en el tema de salud justamente? ¿Qué es lo que han pensado, lo que tienen pensado ya en papel acerca de la propuesta en salud? Ahí hay dos vertientes, mira, Julio. Una es cuestión de la infraestructura. Ya sabemos que todo lo que se tiene que hacer para tener unidades de cuidados intensivos para atender los casos graves, no solamente por esta pandemia, sino casos graves cuando hay un problema de un infarto de miocardio, de un accidente vascular cerebral, casos que requieren de una atención de cuidados intensivos. Otro humano, es necesario preparar especialistas. Una forma muy curiosa, me decía una vez un colega médico, bueno, acá en Puno no hay enfermos de la vista. ¿Por qué le preguntaba? No, es que no hay oftalmólogo, no hay especialista. Ejemplo, una de lo que se ha progresado mucho, miren esto de la investigación de la vacuna, no ahora,
porque el COVID es un virus conocido, ya se lo conocía, que el SARS-2, ¿no? Y por eso sobre ello se trabajó mucho en la China, y por eso lograron controlar muy rápido. Nosotros, al contrario, fuimos de aplicación muy lenta. Bueno, pero independientemente de eso, lo que necesitamos también es el factor humano. ¿Qué pasa, Julio? Que nosotros cada año perdemos entre 1.000, 1.500 especialistas. Los formamos como especialistas y se van a Estados Unidos. Se iban porque es el país que más capta cerebros, ¿no? Porque, ¿verdad? ¿Quiénes son los mejores allá en el Perú que salían de medicina? Tal grupo, tal facultad de medicina. Entonces, perdíamos nuestros mejores médicos. ¿Por qué digo? Porque acá no se le daba un trato. ¿En qué sentido especial? Un trato que de acuerdo a su especialidad tuviera todo lo necesario para poder hacer un buen tratamiento. Sin embargo, veíamos que solamente salían 12, 14 especialistas del niño. Y decíamos, ¿por qué salen tan poquitos? Porque la oncología, por ejemplo, requiere de muchos especialistas, quimioterapia, radioterapia, cirujano, clínico, de una sola especialidad de oncología. No tenía. Tú recorres todo el Perú, no lo tiene. Cuando nos agarra esta pandemia, es poco los epidemiólogos que teníamos, es poco los infectólogos que teníamos. Entonces, por eso demoró preparar gente. Pero que nosotros teníamos gente que habían salido con esta especialidad, sí, pero muchos se habían ido a Colombia, se habían ido a México, se habían ido a Estados Unidos. Entonces, nosotros también tenemos que ver la forma, cómo preparar el mayor número de especialistas para que puedan también hacer el trabajo. Como te digo, muchas partes del país no tienen especialidades. Entonces, dentro de nuestro planteamiento estaba que teníamos que hacer como lo hace Estados Unidos, como lo hacen los mexicanos, como Alemania. Tenemos que tener hospitales de alto nivel de especialización por zona. No podemos poner uno en La Libertad, otro en Lambayeque, otro en Piura. Pongamos en una zona media donde tenga toda la capacidad de absorber. No es así cuando todos se tienen que venir a Lima para tratar de un problema de oncología. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma como también ese factor humano no se pierda, que no se pierda, porque nosotros tenemos que buscar, como te recalco, Julio, que no haya corrupción. Si hay corrupción, es muy difícil hacer. Mira, la corrupción está metida en todo y enquistada en todo. El problema que hemos tenido con la COVID, con las pruebas, con el equipamiento, y lo más triste, ¿no? Que cuánta gente falleció. Se dice que estamos cerca de los 40,000, pero en realidad la muerte por COVID, si sacamos como debe ser, tanto murieron en el año 20, en el año 19, en tal mes, en tal mes, en tal mes, y vemos la diferencia, nosotros estamos cerca de los 80,000 fallecidos. Y eso nos dio una lección amarga, que por eso hay cierta esperanza, que tenemos que tener mucho cuidado, pero que esta segunda ola podría no ser tan grande, porque ya gran parte de nuestro pueblo ha aprendido que es las 3 reglas de oro, que son el lavado de las manos con jabón que mata el virus. El jabón mata el virus. Y cuando a una persona le dice, estás matando a tu enemigo, lo estás acabando, lo hace con mayor gusto, lo hace con mayor regularidad. Entonces, lavarse las manos, usar el cubreboca. Ahora no encuentras en un lugar que no hay cubreboca. De descubrir que te llama la atención, señor, póngate el cubreboca. Me ha tocado una vez estaba de compra y me bajé para hablar por teléfono, me bajé el cubreboca y como 3, 4 señores me hicieron un escándalo, y con toda la razón. Y también guardar la distancia. Pero lo importante es que tengan el cubreboca, porque así ya no hay infección, porque la única forma de infectar es a través de las gotitas del estornudo, de la tos o al hablar, ¿no? Y si uno tiene su cubreboca y la otra persona tiene su cubreboca, y difícilmente lo va a contagiar.
Y nosotros siempre tuvimos, yo tuve, ejemplo, una mala experiencia, pero por lo menos se aprendió mucho cuando, ejemplo, parte de mi bancada estuvieron enfermos de COVID. Y el mismo presidente del partido, el presidente, dijo, verdad, hay que reconocer que tuvo mucho valor porque cuando la primera estudio que se le hizo, que tenía más del 60% de los pulmones tomados por una tomografía, por una neumonía por COVID, él es hipertenso, ¿no? Y que últimamente también hemos tenido problemas de funcionamiento cardíaco, por decir, ¿no? Hemos llegado hasta hacerle una nueva cateterización. Pero esos secuelas ahora quedan. Y con eso, pero nos dio oportunidad de que nosotros implicáramos un tratamiento en conjunto, ¿no? Que fue la prednisona, la aspirina, que es un anticoagulante, la prednisona, que es un antiinflamatorio, la citromicina, que es antibiótica, y la ivermectina. No dicen, pues no, pero la ivermectina no mata el virus. Es cierto, pero por lo menos teníamos la experiencia de Australia de que inhibía el crecimiento del virus. Y eso fue lo que nosotros usamos. Y nos dio resultados. ¿Cómo no va a hacer algo si estamos viendo que mueren menos? O sea, ahora pues se dice que sí, que no, que sí se use. Yo creo que debemos estar preparados. Y yo en eso, mi respeto al pueblo peruano, verdaderamente, con mucho dolor, porque siempre me decían, ha fallecido un familiar, un amigo cercano por el COVID, hizo que verdaderamente el pueblo aprendiera. Mira, hasta en los mercados, que fueron una de las principales fuentes, se comenzó a controlar mejor cuando el mismo que despachaba tenía su cubreboca y el que compraba tenía su cubreboca. A cero la infección, ¿no? Doctor, Entonces, doctor, le voy a cortar en este punto porque ya nos estamos saliendo un poco del tema, porque las propuestas, básicamente ustedes tienen dos propuestas. Una es mejora de las infraestructuras, que valgan verdad, que mejora. Y la otra propuesta que podría ser más novedosa, creo yo, que no la he escuchado antes a ningún otro partido por el momento, es aumentar la capacidad humana de puestos de salud, en este caso, o sea, formar más especialistas. Y ahí viene la siguiente pregunta relacionada. Para formar más especialistas necesitamos más o facultades de medicina o institutos de áreas relacionadas a la salud o mayor número de, le llaman estos internos, si no me equivoco, o especialidades, ¿no? El residentado, si no me equivoco, la palabra correcta es el residente, aumentar el número de residentes, ¿no? Y para lograr eso, obviamente hay un tema ahí en educación, que han pensado en educación tomando en cuenta otra cosa. Si ustedes son gobierno, ¿va a modificar la SUNEDU? no, yo creo que porque debe ser una entidad eminentemente técnica. Ahí no tiene que haber ningún tipo de ideología ni color político. Es una entidad que nosotros tendremos dentro de nuestro programa de que exista la SUNEDU, pero que sea conducido por gente eminentemente técnica, como debe ser, ¿no? Como siempre te digo, Julio, yo lo llevo a mi campo, como para tratar un problema de corazón, pues sí debe ser un cardiólogo, ¿no? Para que tenga esa capacidad. Igualmente, para ver lo de la educación, para ver sobre todo el estudios superiores, está la SUNEDU, pero debe estar por gente con capacidad, gente que técnica, que vean en la calidad de la enseñanza. Muchos me han dicho, y doctor, y lo de Telesub, porque siempre me meten lo de Telesub, ¿no? Entonces, yo les digo, tiene observaciones, y me imagino que el doctor Luna y lo irá a levantar estas observaciones, pero algo que yo sí admiraba, lo que él decía, y no lo decía por demagogia, porque lo decía con realidad. Mira, él decía, ¿por qué no sacar profesionales de la clase más pobre para que se puedan superar?
si yo fui también un emergente, un empresario emergente, que tuve la oportunidad de, bueno, de tener ciertas comodidades a través de mi trabajo, ¿por qué no podemos también sacar profesionales de la gente más pobre, más humilde? ¿Y cómo lo vas a hacer, Julio? Está bien, están las universidades públicas, pero todos sabemos que son de muy limitado cupo, de muy limitado cupo. Cuando yo te hago esta aclaración, porque yo estudié, ejemplo, la carrera de medicina, lo estudié en México, y después la residentado, para hacer la residencia, lo hice en Estados Unidos. Entonces, uno conoce y sabe el nivel que pueden tener las universidades de medicina. Que yo, para revalidar mi estudio como médico a través de Cayetano, no tuve ningún problema porque venía de una universidad A, doctor, ¿no? le voy a cortar porque quiero una respuesta un poco breve y el tiempo nos está ganando. Usted ha mencionado que la SUNEDU debe estar manejada por las técnicas. Estoy asumiendo que me está diciendo que actualmente la SUNEDU no tiene personas técnicas en su manejo. No, al contrario. Escuché las declaraciones del actual presidente de la SUNEDU y él expresó de que somos una entidad eminentemente técnica. Y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, no tenemos por qué tener celo y cuando levantemos nuestras observaciones puedan ser nuevamente licenciadas. Lo que lo que yo no creo que diga, no te puedes licenciar y ya eso es por vida. No, yo creo que siempre tenemos que dar una oportunidad y con esto, Julio, quería extender un poquito. Cuando yo le escucho a Luna decir, yo quiero que salgan profesionales con una mensualidad de 400 soles, oye, que es imposible. Claro, yo tuve la suerte de que yo hice el estudio becado en México y en Estados Unidos, pero eso, pues, esa oportunidad, ¿cuánto lo tiene? 1, 2, 3, no como el caso de que Luna. Por eso no es que yo defienda en este sentido, sino que es real. Que a mí me tocó asesorar a la Facultad de Medicina que se estaba haciendo en Ancón, de primera. Qué triste que esa infraestructura no se pueda aprovechar, porque muchas de las cosas que me preguntaba el doctor Luna y me decía, oye, tú que has estudiado en México, has estudiado en Estados Unidos, ¿qué necesitaríamos nosotros para tener una facultad de medicina para que se saque más médicos? Porque yo le decía que el problema de nosotros es el problema humano, el problema de los especialistas. Entonces me comentaba, pero ¿cómo lo podemos sacar? Haciendo una buena infraestructura. Claro, yo le decía, también con ese costo es bien difícil, ¿no? Ese costo es difícil. Doctor Wong, le voy a tener que cortar nuevamente porque a veces se extiende un poquito y el tiempo nos queda corto. Sí, te comprendo, Julio, pero a veces la verdad a veces le pone emoción, ¿no? Sí, se apasiona. No se preocupe, yo le entiendo. Pero de repente ya estoy entrando a un tema más coyuntural porque hubo un documento cursado por uno de los hijos del señor Luna a la SUNEDU, ni bien asumió el señor Merino, y justamente esto fue comunicado por una reportera, prácticamente periodista con cierta seriedad, que es la señora Rosa María Palacios, ¿no? Que dio a conocer, ¿no?, esta carta que se había entregado a la SUNEDU. Prácticamente estaban amenazando a la SUNEDU de que si no los licenciaban, entonces vendrían las consecuencias. Obviamente que después, cuando esto se fue público, esa carta se retiró, pero ya estaba, digamos, ya estaba hecha la amenaza, ¿no? ¿Qué opinión le merece al respecto? Pero brevemente, por favor. Sí, como te digo, siempre me gusta hablar con la verdad, aunque incomode, aún dentro de mi partido, a quien no tengo mucho cariño por haber sido uno de los que inició y fundador de este partido. Pero yo creo que es un error, ¿no? Cualquier tipo de amenaza. No puede ser. Yo creo que ahí lo que nosotros tenemos, pero también lo expresó el congresista Urresti. Acuérdate que el congresista Urresti dijo, nosotros no nos vamos a meter con la SUNEDU.
Sunedo, lo vamos a respetar, vamos a ver su trabajo. En eso estamos de acuerdo. Entonces, no, en eso de amenaza, pues, de verdad que no lo he visto, no lo he escuchado. No, nunca hemos tratado. Muy bien, señor Wong. La hora nos ha quedado realmente corta. Normalmente transmito 30 minutos, 40 minutos, ya estamos ya por los 48. Y aquí quisiera que sea sumamente breve, porque definitivamente lo tengo que preguntar. ¿Cuál va a ser su propuesta de modelo económico para estas próximas elecciones presidenciales? Brevemente, por favor, lo más sucinto que pueda. Facilito, libre mercado. Liberal. El libre comercio. Para mí el secreto de cualquier sistema económico es producir productividad y competitividad. Y eso lo logramos a través de que logremos lo que tengamos. El Perú siempre ha tenido hitos de progreso, cuando el guano, después de los minerales, después de los recursos naturales. Entonces tenemos que saber aprovechar cuando se vienen estas bonanzas en nuestra patria y poder hacer una economía más sólida, que tienda a desarrollarse, ¿no? Porque la única forma de sacar la pobreza, no hay otra forma. Cambiando constitución, modificando, si una constitución se puede modificar de una forma a través de artículos que se pueden ir cambiando, ¿no? Todo de acuerdo que te van con el tiempo, ¿no? Pero por eso yo creo que le digo tan sencillo, libre mercado, una economía liberal. Muy bien, doctor Enrique Wong Pujada. Ha sido un gusto tenerlo. El tiempo nos ha quedado pequeño. Más bien espero tener aquí a su candidato presidencial después del 9 de diciembre. Espero se pueda. Somos un humilde espacio en redes, pero espero se pueda tener acá a su candidato. Siempre nuestro candidato presidencial, bueno, siempre nosotros lo hemos planteado que sea el comité ejecutivo le dio todo su respaldo al congresista Daniel Urresti. Y nosotros creemos que él tiene que tener, que debe ir a todos los foros que se le invite, y yo creo que está preparada, ¿no? Muy bien, doctor. Ha sido un gusto tenerlo por este espacio. Le agradezco su tiempo y esperamos pues a otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Julio. Estamos para servirte. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con el médico Enrique Pujada, secretario general nacional del partido Podemos Perú. Comenten y compartan, espero les haya gustado. Ya saben, síganos en YouTube, Instagram, nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Overcast y Radio Public. De mi parte, hasta el día viernes. Nos vemos.